Los riesgos de los trastornos de la conducta alimentaria son muy frecuentes en la adolescencia. En las niñas, digamos, sigue siendo la población más afectada, pero cada vez más encontramos más niños, hombres afectados también por trastornos de la conducta alimentaria. ¿Y por qué son más vulnerables o por qué tienden a tener más conductas de riesgo? Porque en esta etapa en la que ellos están experimentando cambios hormonales, cambios en el cuerpo, cambios en su cerebro, cambios en sus emociones, cambios en todo, ¿sí? Sí. Y a veces, digamos tú como nutrióloga lo sabes muy bien, pero a veces caemos o ciertos padres caen en el error de poner a sus hijos en dietas restrictivas porque es normal que en la pubertad cambie un poco el peso, ¿verdad? Y al ponerlos en dietas Claro. restrictivas, fácilmente se pueden enganchar en conductas de trastornos de la conducta alimentaria. Por un lado, poner a un adolescente en dietas extremas y dietas restrictivas afecta mucho el desarrollo del cerebro, ¿sí? Pero Lo cual, además, lo único que va a ser como alimentar esta incapacidad de que se siga desarrollando la corteza frontal y, digamos, puedas ya empezar a tomar como otro tipo de decisiones más adecuadas. exacto, pero además psicológicamente, cuando les estamos diciendo tu cuerpo está mal y tienes que modificarlo, ¿verdad? Un cuerpo que están aprendiendo a conocer, un cuerpo que está en cambio, o sea, la pubertad, para todos es difícil tolerar los Claro, cambios en el cuerpo. Y si aparte el contexto y el ambiente les dice, este cuerpo está mal, tú tienes que modificarlo, tienes que ser como las modelos o tienes que ser como el youtuber, ¿verdad? Tienen demasiada presión encima, claro. tienen demasiada presión negativa de los medios de comunicación, de la sociedad, por estereotipos ideales de belleza que son inalcanzables y que son poco saludables. O sea, imagínate tú poner a una niña de 12, 13, 14 años a que tiene que ser como una modelo de marcas famosas, ¿verdad? O sea, les estamos poniendo un peso encima muy alto con esta presión. Y esta presión social y esta presión de los medios a veces no es tan clara y no somos tan conscientes de que la tienen, ¿no? De que la tenemos todos, pero ellos en particular les cala muchísimo y es muy fuerte esta presión. Entonces, aparte de todos los cambios hormonales, aparte de todos los cambios emocionales, estamos también presionándolos como sociedad demasiado hacia la figura y hacia la apariencia. Cada vez más estamos viendo que es un tema que se vuelve demasiado relevante y estamos dejando de lado el desarrollo integral. Entonces les Claro. estamos dando el mensaje de tu cuerpo está mal, tienes que modificarlo y tu valor personal está en el cuerpo, ¿sí? En la Claro. apariencia. Y Entonces, entonces, perdón, ¿a qué te referirías con desarrollo integral? O sea, uh-huh, es muy buena pregunta porque este tema integral se puede tomar demasiados significados, ¿verdad? Con desarrollo integral nos referimos a un desarrollo en todas las dimensiones, en ujú, la dimensión física, en la dimensión psicológica, en la dimensión social, en la dimensión también hasta espiritual, claro, ¿sí? por supuesto. Somos seres que, de hecho, las ciencias de la salud hablamos de un enfoque biopsicosocial cultural, ¿no? Somos seres integrales con todas estas dimensiones y cuando nos vamos demasiado al tema de la apariencia, les damos un mensaje equivocado de que su valía personal está en el físico, ¿sí? Y aparte de que les damos ese mensaje, les ponemos, y para aceptarte o para que te acepte la sociedad, tienes que llegar a un ideal de belleza que no es alcanzable y que no es saludable. Se tiene como esta idea que hay que ser como un modelo para ser el más aceptado, para recibir más amor, para recibir más aceptación, para recibir más éxito. Y muchas personas que cumplen este estereotipo, muchos modelos, han reportado tener trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y les Claro. estamos llevando a que tienes que ir allá y no estamos midiendo a veces que eso es un riesgo también para el adolescente. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una mamá que dice, pues es que yo en realidad, o sea, no, o sea, no estoy como metida en toda la parte de la cultura de la dieta, o sea, no tengo problemas con eso. Digamos, una mamá que, no, que es raro, ¿verdad? Porque es raro que la mamá generalmente no esté también de alguna forma metida en querer
o sea, tener una imagen corporal, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando entonces tu hijo, o sea, o hija empieza con estas conductas, por ejemplo, en este caso alimentarias de riesgo, pero quizás también podemos tocar otro tipo de conductas de riesgo que también a las que se exponen o a las que llevan a cabo los niños? ¿Dónde empiezan pues a hacer eso? ¿O por qué empiezan a hacer eso? Que no sea nada más una cosa que fue impuesta en la casa, por decir. Ok, entonces me voy a regresar ahí un poquito. Sí, Como bien lo mencionaste, la presión hacia el peso, hacia la figura, es muy fuerte para todos, ¿sí? Entonces sí. es muy común que como adultos, sin darnos cuenta, a veces también caigamos un poquito en eso. Hay un estudio bien bonito de Marisol Pérez, que es muy cercana a Comenzar de Nuevo, que Ajá. ponen a y hay una propaganda de Dove que refleja este estudio, ponen a la mamá y a una hija chiquita frente al espejo y le dicen a la mamá, bueno, descríbete frente al espejo, y luego a la niña. Y este estudio es muy lindo porque la autocrítica que hacía la mamá frente al espejo era la autocrítica que hacía la niña. La mamá nunca le había hecho estas críticas a la chiquita, pero la hija vio cómo su mamá frente al espejo tendía a criticar su cuerpo. Y entonces los chiquitos empiezan a imitar estas conductas y empiezan indirectamente a desarrollar esta insatisfacción. Entonces, ese es un punto. Pero también dices algo que es muy cierto, a veces esta presión no viene de la familia, a veces esta presión no viene de la casa, a veces esta presión viene de la sociedad, de los medios de comunicación, de los grupos de amigos, ¿no? Entonces, no necesariamente viene de casa. ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Qué podemos hacer los adultos? Es muy importante hablar de estos temas con ellos, ponerlos sobre la mesa y sobre todo invitar un pensamiento crítico frente a los medios de comunicación, frente a los ideales y las imposiciones de los estereotipos que nos ponen, estamos acá hablando del cuerpo, ¿verdad? Pero en muchos sentidos nos imponen estereotipos de muchas cosas, de cómo tiene que ser la mujer perfecta y cómo tienes que, Claro. entonces te van marcando, ¿no? Como cerrando tus posibilidades de ser diversos, de la aceptación, y entonces es muy importante que ampliemos con ellos esta perspectiva que tenemos de lo que son los estereotipos de belleza. Desde el Body Match Program, que es nuestro programa de prevención en Comenzar de Nuevo, trabajamos mucho el tema de los ideales de belleza y trabajamos muchísimo este pensamiento crítico frente a estos estereotipos. Pensamiento crítico me refiero a un pensamiento donde de verdad reflexionemos y donde hagamos conciencia de qué es lo que estamos consumiendo, cuáles son las Claro, ideas que hay detrás de estos mensajes, ¿no? claro. También en el Body Match Program trabajamos mucho y trabajamos mucho con las mamás, tenemos grupos de mujeres adultas y trabajamos mucho con las mamás en explicarles también a sus hijos cómo la diversidad corporal es muy importante, cómo nadie tiene un cuerpo igual a otro, si todos comemos igual, si todos hacemos el mismo ejercicio igual, todos vamos a tener cuerpos distintos, Así ¿sí? es. Cada cuerpo es único, cada uno es irrepetible, no hay uno mejor que otro, ¿no? Les enseñamos a valorar que el cuerpo de sus hijos está bien y el de los demás también, y ese mensaje es muy importante enseñárselos. Sí. Y ves, por ejemplo, combinación de, o sea, si un niño o un adolescente, perdón, no les puede uno decir niños también, ¿no? Llegan, contigo, con ustedes, en comenzar de nuevo y, o sea, o sea, con conductas alimentarias de riesgo, presenta, ¿sabes? O sea, ya empezó a restringir su comida o quizás empezó tal vez a ayunar o empezó a hacer ejercicio excesivamente o quizás empezó también a pues tener algún episodio de vómito porque le copió a una de sus compañeras o alguna cosa así, porque los pares también son tan importantes. Las ves que también llegan o los ves que llegan, por ejemplo, con otro tipo de conductas de riesgo y no nada más presentan esas de alimentación, o sea, también se ponen a fumar y a tomar de más y a no medir las consecuencias. ¿Van Sí, como medio acompañadas o no? depende mucho de cada caso. Ya,
hay un espectro muy amplio en el tema de la alimentación. Hay alimentación intuitiva normalizada, hay alimentación disfuncional, hay conductas de riesgo y luego ya el siguiente nivel es un trastorno de la conducta alimentaria Así ya es. configurado, ¿no? Entonces, Ujú. lo primero que hacemos en comenzar de nuevo es que hay una evaluación para entender bien en qué punto está la persona que llega, sea adulto, adolescente o niños. También nos llegan muchos niños. Entonces, el primer paso es evaluar y dependiendo de la evaluación y de entender en qué punto está la persona, se remite a diferentes programas de prevención o individual o por grupos, depende mucho de cada caso, ¿no? Ujú. Eh, en algunos casos, particularmente cuando hay una dificultad en la regulación de emociones o cuando hay tendencia a la impulsividad, observamos que adicionalmente a las conductas alimentarias de riesgo o a los síntomas alimentarios, también se dan de la mano otras conductas de riesgo, ¿no? El consumo de sustancias. También es importante entender que los trastornos de la conducta alimentaria tienen no solamente problemas con la alimentación, sino también con el cuerpo, Así ¿sí? es. Y al tener dificultades con la alimentación y con el cuerpo, también esto va llevando a dificultades en las relaciones interpersonales, baja autoestima, ¿no? Entonces los trastornos de la conducta alimentaria son muy complejos y también observamos que aparte del trastorno de la conducta alimentaria, se presenta mucho algo que llamamos comorbilidades. Comorbilidades es que el trastorno de la conducta alimentaria puede ir acompañado de otros trastornos, por ejemplo, ansiedad, por ejemplo, depresión y en algunos casos también consumo de sustancias, ¿no? Consumo Claro. de sustancias me refiero a diversas sustancias, ¿no? Sí, claro. Entonces, depende mucho de cada caso, no es regla que A más B es C, ¿verdad? Pero sí puede pasar en algunos casos que también haya otros comportamientos de riesgo. ¿Tú crees, por ejemplo, que estas conductas alimentarias de riesgo, en esto que has mencionado de que no miden también como la capacidad de, o sea, del riesgo que va a tener la conducta que tienen, ¿tú crees que miden, por ejemplo, o tienen la capacidad de ver, y muchas veces en el tratamiento, qué tan difícil es que vean el riesgo de tener conductas alimentarias de riesgo o ya cuando presentan ya los trastornos de conducta alimentaria francos, pues, ¿no? ¿Qué tanto miden las consecuencias? Porque yo mi experiencia personal como una nutrióloga que ha tratado con personas con anorexia, bulimia y también trastornos alimentarios no especificados y todo, este, no, es como, pues como estás diciendo que me voy a morir si dejo de comer y fíjate, pues dejo de comer y no es cierto, no me pasa nada, ¿verdad? O sea, es como esta, wow, o sea, no, Sí, no es cierto lo que me dices, que si dejo de comer me voy a morir de hambre o me voy a morir, ¿no? Tal cual, ¿no? es una muy buena pregunta, es un muy buen punto, porque el adolescente de por sí tiende a no medir mucho los riesgos, ¿no? Pero cuando además a esto le sumamos que ya hay un trastorno de la conducta alimentaria, la persona está enganchada con el síntoma. Y lamentablemente a veces los adolescentes se empiezan a restringir y el contexto a reforzar, ay, qué bestia, qué bien te ves, ay, sin saber lo que hay detrás, ¿verdad? Claro. Entonces esto va sumando y va sumando para que se enganchen más y más y más en conductas de riesgo y en conductas extremas con la alimentación o con su cuerpo. Entonces, pues digamos, se suman tres factores, ¿no? Uno, ser adolescente. Dos, el refuerzo del contexto. Y tres, que la enfermedad de por sí a veces compone algo que se llama baja conciencia de enfermedad. Entonces, no, yo no tengo eso, ¿verdad? A mí no me pasa nada de eso. Yo soy invencible, yo como muy saludable porque solo como lechuga. Entonces, ahí sí como tú decías, de Flor, como que es un poquito difícil entrar y ayudarles a entender las consecuencias. Y a veces también es muy importante que los papás tengan en cuenta que entre más rápido se consulte, mejor. No esperar a que las consecuencias ya sean muy graves, porque cuando ya el adolescente vio las consecuencias es porque ya llegamos a un punto extremo en la enfermedad. Entonces, Sí, no esperar hasta eso. No solamente que el adolescente
mida las consecuencias, sino que también los papás nos adelantemos un poquito a medir las consecuencias que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, que son muy graves a nivel físico y a nivel mental, y no esperar hasta allá, no esperar hasta que haya un deterioro físico significativo o hasta que la enfermedad avance mucho. Está demostrado científicamente que entre más pronta sea la atención, el pronóstico de recuperación es significativamente mejor. Okay. Y Entonces, también ahí, o sea, y no esperarse hasta que tenga un trastorno de la conducta alimentaria franco, o sea, sino que